Saludos familia de la fe, en este tiempo quiero hablarte acerca de cómo hacer un devocional. La palabra de Dios nos habla en Mateo 6, versículo 6 lo siguiente. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces Dios nos está pidiendo un tiempo a solas con Él. Ese es un periodo de tiempo establecido, fijo, donde podamos tener ese encuentro con Él. Eso es lo que quiere Dios, que hagamos nuestro devocional diario, que tengamos ese tiempo de intimidad con Él. Veamos qué dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículos 147 al 48. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Entonces, la palabra de Dios habla de que, pues aquí habla el salmista, o sea, David, que se levantaba temprano y que antes de que saliera el sol, él clamaba a Dios por ayuda, y que también en la noche también vigilaba. Entonces el devocional podemos hacerlo en la mañana, al mediodía, en la tarde o en la noche, como también lo hacía Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Entonces podemos escoger el tiempo que más cómodo tengamos. Muchas personas dicen que es mejor la madrugada, pues porque no hay ruido, no hay nadie que nos moleste, el teléfono, ¿cierto? Inclusive a mí me va mejor en las madrugadas. O sea, si yo no oro en las madrugadas, es como si yo no hubiera orado. Así oré todo el día, durante el día, pero si yo no oro en las madrugadas, es como si no hubiera hecho nada. Es algo que me pasa a mí, o sea, no significa con todos. Cualquiera puede tener su tiempo devocional en el tiempo que tenga disponible. Por eso hay que separar ese tiempo a solas con Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra en Isaías 26, versículo 9? Isaías 26, versículo 9 dice: Te busco por la noche, en la mañana te busco de todo corazón, pues solo cuando tú vengas a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Entonces, muy importante buscar a Dios en oración, mañana, noche. También Primera de Pedro 2:2 nos dice lo siguiente: Como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces dice que busquemos con anhelo la leche espiritual no adulterada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desarrollamos esa vida devocional? Entonces, tener cada día ese tiempo con Dios no es algo solamente emocional, se necesita tomar una decisión. Entonces, sin importar la depresión, el sueño, el cansancio, qué motivación tengamos, o sea, independientemente de todo lo que trajimos y lleguemos cansados, hay que separar ese tiempo en el día para Dios, ¿cierto? ¿Qué elementos debemos tener para poder tener ese tiempo devocional? Entonces, primeramente, una Biblia. Esta es Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje como muy al momento, aunque hay otras versiones que son mucho mejores. Inclusive es bueno que podamos tener varias Biblias de varias versiones para identificar las palabras, para poder comparar, ¿cierto? Entonces, y que pues ya queriendo profundizar pues un poco más, ya empezar pues como a estudiar hebreo y griego, pero eso ya es como un punto aparte, ya es como para alguien que quiere ya como profundizar más en un seminario y todo esto, ¿cierto? Entonces, tomar también un cuaderno de notas y un lápiz
muy fundamental. Yo sé que esto cuesta porque como latinos, digamos, no nos gusta mucho estudiar. Ojalá fuéramos como esos americanos que todo lo registran, todo, para ellos todo es un libro. Entonces, por ahí han escuchado el diario de Ana Frank, diario de listados de judíos que fueron en la cuando estaban en la pues los nazis, desapareciéndoles a ellos. Hubieron muchos escritores judíos que, que ellos registraban todo en notas. Entonces gracias a ellos pues también se conoce la historia de los judíos, ¿cierto? Entonces Estados Unidos también es un país que todo lo registra, entonces por eso hay mucho material. También en Europa, pero nosotros como latinos tenemos que aprender a escribir sobre todo lo que Dios nos habla. Entonces por eso tenemos la Biblia hoy en día, porque hebreos y judíos, israelitas, escribieron todo lo que Dios les hablaba, y por eso podemos tener esta palabra. Pero Dios también sigue hablándonos, y quiere hablarnos de manera también personal a nosotros. Entonces, muy importante un cuaderno de notas y un lápiz, y sobre todo también una lista de oración y de peticiones que puedas tener a la mano. Otra cosa que importante para hacer el devocional es planear pues qué vamos a leer, qué porción de la Biblia, qué capítulo, qué libro quieres leer, y que planees ese tiempo sin interrupciones. Hay unas Biblias que se llaman Biblia devocional y que tienen un plan de estudios. También como debemos escoger una hora adecuada para hacerlo. Entonces, como dije anteriormente, mirar que sea un tiempo donde estemos tranquilos, que no hayan interrupciones, pero igual cualquier momento es beneficioso, ¿cierto? Para nosotros. También elaborar una lista de preguntas, muy fundamental. Entonces, para tomar la enseñanza, se sugiere hacer preguntas como: ¿hay alguna actitud que debo imitar desde hoy? ¿Hay alguna promesa escrita para mí? ¿Hay algún pecado que debo eliminar, que debo confesar? Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente: Proverbios 28:13 nos dice lo siguiente: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Entonces es muy importante corregir el pecado y pedir perdón, y obviamente confesar, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna actitud que yo deba evitar? Tal como el chisme, la mentira, la pereza, el enojo, ¿cierto? Estoy cumpliendo con el mandato bíblico, por ejemplo, perdonar, evangelizar, ayudar al necesitado. Recordemos que el gran mandato es amar a las personas, y también cumplir la gran comisión, ¿cierto? Estar evangelizando a otros. ¿Hay alguna enseñanza sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo que aprender? ¿Y cómo puedo aplicar ese principio a mi vida? Entonces esas preguntas es muy interesante que las hagamos en el momento de hacer nuestro devocional. También hay 4 cosas que debemos hacer con la palabra de Dios, y es oírla, aprenderla, guardarla y aplicarla. Entonces, oírla, escuchar la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, aprenderla significa tener un estudio minucioso de la palabra. Más adelante pues podemos entrar a unos estudios bíblicos donde ya podemos entrar a profundizar en la hermenéutica, ¿cierto? Bíblica.
También entonces guardar la palabra, que quiere decir memorizarla, aplicarla, o sea, vivirla, hacer testimonio, ¿cierto? Entonces destinar una buena parte de nuestro tiempo devocional, sobre todo a la oración, orar conforme a la palabra, conforme estamos leyendo, conforme a la palabra nos manda, no orar no nada diferente que esté aquí en la palabra, ¿cierto? Entonces recordar que el momento de planear las porciones de la escritura que vamos a meditar necesita de una lista de oración, como hablé anteriormente, y ser guiado pues mediante la intercesión y peticiones a Dios, ¿cierto? Bueno, ¿cómo empezar? Podemos iniciar por el Evangelio de Juan, es lo que recomendamos, o también el libro de Hechos y el libro de Romanos, continuando por todo el Nuevo Testamento, ¿cierto? En orden. También ya luego de terminar el Nuevo Testamento podemos iniciar el Antiguo, ¿cierto? Y libro por libro. Recomendamos un estudio día por día, leerla varias veces, por ejemplo, leerla de corrido y luego ya leerla con más detenimiento, ¿cierto? Ahora pidiendo guía al Espíritu Santo, sabiduría, y termina orando con la lista de oración pues que elaboraste, ¿cierto? Hay opciones, que hay libros devocionales que venden en las librerías, en algunas Biblias o en la parte de atrás de la Biblia. Hay una opción para leer la Biblia en un año. También hay algunas Biblias como las Reinas Valeras, enseñan en la parte de atrás, tienen significado de las palabras, o palabras que la concordancia también.